¿Sabías que dentro de la Iglesia Católica existe una organización poderosa y hermética que despierta tantas preguntas como miedos, el Opus Dei? Fundado bajo el pretexto de acercar la vida cotidiana a la santidad, el Opus Dei ha sido acusado de ser una secta, un Estado dentro del Estado, y de guardar algunos de los secretos más oscuros y peligrosos de la Iglesia. Hoy exploraremos el origen de esta enigmática organización, los secretos que oculta y el alcance de su poder. ¿Es realmente el Opus Dei lo que dice ser? ¿O existe un propósito más oscuro tras sus muros? 1. Los orígenes misteriosos del Opus Dei. Todo comenzó en 1928, cuando un joven sacerdote español llamado José María Escrivá de Balaguer dijo haber recibido una visión divina. Según su relato, Dios le habría encomendado una misión especial: la creación de una organización que permitiera a los laicos alcanzar la santidad en su vida diaria. Así nació el Opus Dei, una expresión en latín que significa obra de Dios. Sin embargo, desde sus primeros días, el Opus Dei levantó sospechas. Su rápida expansión, la rígida disciplina que impone a sus miembros y su obsesión por el secreto causaron alarma en algunos sectores de la Iglesia y en el mundo. Pero, ¿realmente fue una inspiración divina? ¿O Escrivá tenía otras motivaciones que aún no comprendemos del todo? Segunda, una orden con juramentos de silencio. Dentro del Opus Dei, el silencio es ley. Sus miembros son entrenados para mantener en secreto las actividades internas de la organización. Para muchos, esta obsesión por el silencio y la discreción no es solo un método de control, sino un mecanismo para ocultar algo más. Los miembros más comprometidos, conocidos como numerarios, viven bajo estrictas reglas que incluyen un celibato total, ayuno y prácticas de mortificación física. Las preguntas se acumulan. ¿Por qué una organización dedicada a la santidad necesita que sus miembros practiquen la mortificación y el dolor? ¿Es esto un método de control mental? ¿O realmente es parte de una disciplina espiritual? Tercera, la influencia del Opus Dei en las altas esferas del poder. Con el paso de los años, el Opus Dei no solo se ha extendido en España, sino que ha cruzado fronteras, posicionándose en lugares clave del poder económico y político. Desde funcionarios de alto rango hasta grandes empresarios, el Opus Dei parece tener una red de influencia cuidadosamente construida. En España, durante el franquismo, el Opus Dei fue especialmente influyente. En el gobierno de Franco, muchos ministros y consejeros fueron miembros de la organización, creando lo que algunos llaman un Estado dentro del Estado. Pero la influencia del Opus Dei no termina en las fronteras de España. En América Latina, en Estados Unidos e incluso en el Vaticano, su presencia es innegable. ¿Hasta dónde llega realmente el poder de esta organización? ¿Es solo una red de apoyo? ¿O el Opus Dei tiene un control más profundo sobre quienes gobiernan el mundo? Cuarta, la controversial canonización de Escrivá. José María Escrivá, fundador del Opus Dei, fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en 2002, en una de las canonizaciones más rápidas y polémicas de la historia de la Iglesia. La rapidez y el proceso detrás de esta canonización han generado todo tipo de especulaciones. Algunos altos funcionarios de la Iglesia cuestionaron el proceso, afirmando que se pasó por alto evidencia y que hubo presiones políticas dentro del Vaticano. ¿Escrivá fue realmente un santo? ¿O el Opus Dei utilizó su influencia para lograr esta canonización y así legitimar su misión? Quinto, secretos y prácticas controversiales. Uno de los aspectos más enigmáticos del Opus Dei es su práctica de la mortificación corporal. A través del cilicio, una especie de cinturón con púas que se coloca en la piel, y el uso de disciplinas, sus miembros practican el sacrificio físico. Esta práctica, dicen, es una forma de purificar el alma y acercarse a Dios a través del sufrimiento. Sin embargo, muchos consideran esta práctica peligrosa y extrema, acusándola de ser una herramienta para manipular y controlar a los miembros más jóvenes. ¿Es esta realmente una expresión de fe
¿O una forma de dominio y obediencia ciega? Y la pregunta persiste. ¿Por qué el Opus Dei insiste en mantener estas prácticas en el secreto? 6. Acusaciones de manipulación y aislamiento. En los últimos años, exmiembros del Opus Dei han dado a conocer acusaciones de manipulación emocional, aislamiento y presión para mantener sus actividades en secreto. Algunos testimonios indican que el Opus Dei, en sus centros de formación, separa a los numerarios de sus familias y les prohíbe comunicarse libremente con el mundo exterior. Pero, ¿es esto una organización de ayuda espiritual o una secta que utiliza métodos de manipulación? ¿Por qué una organización que dice servir a Dios a través de la vida cotidiana impondría este tipo de aislamiento? Muchas de las personas que dejan el Opus Dei confiesan que es difícil reintegrarse a la vida normal después de su experiencia dentro de la organización. ¿Es este el verdadero precio de la fe en el Opus Dei? 7. El Opus Dei y el dinero. Finanzas ocultas. Otro de los grandes misterios que rodean al Opus Dei es la inmensa fortuna que posee. Aunque oficialmente es una organización sin fines de lucro, el Opus Dei cuenta con bienes, colegios y universidades en todo el mundo. Algunos calculan que su fortuna se encuentra en los miles de millones de euros, una cifra difícil de verificar debido al secretismo de la organización. Dicen que este dinero se utiliza para financiar la misión de la obra de Dios, pero muchos se preguntan, ¿de dónde proviene realmente todo ese dinero? ¿Qué tan transparentes son las finanzas del Opus Dei? ¿Acaso parte de estos fondos son usados para ganar poder e influencia a espaldas de los fieles? 8. El Opus Dei y el Vaticano. Una relación controvertida. En 1982, el Papa Juan Pablo II otorgó al Opus Dei el estatus de prelatura personal, un estatus único en la Iglesia Católica que le permite operar de forma independiente de los obispos locales. En otras palabras, el Opus Dei solo responde directamente al Papa. Para muchos, esta posición privilegiada ha permitido al Opus Dei extender su poder sin rendir cuentas a nadie. ¿Por qué una organización que genera tanta controversia recibe este trato especial? ¿Existe algo que la Iglesia no quiere que sepamos? Y, si es así, ¿qué es lo que el Opus Dei ofrece a cambio de este estatus tan poco común? La historia del Opus Dei es un enigma que despierta tantas preguntas como respuestas. A lo largo de los años, sus defensores lo han catalogado como una fuerza de bien, mientras que sus críticos lo ven como una secta de poder e influencia que se aprovecha de la fe y la devoción de sus miembros. ¿Es realmente el Opus Dei una obra de Dios? ¿O algo más oscuro? ¿Qué secretos guarda realmente entre sus muros? Tú decides qué creer, pero recuerda, los secretos más oscuros son aquellos que prefieren quedarse en las sombras. ¿Qué opinas sobre el Opus Dei? ¿Conoces más historias sobre esta enigmática organización? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más contenidos sobre los misterios y secretos que oculta el mundo.